Vamos a leer Génesis, el capítulo 22 y el verso 1 en adelante. Génesis 22, verso 1, dice de esta manera: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, por algunos minutos, vamos a compartir algunos principios de multiplicación. El miércoles pasado les compartía acerca de las leyes espirituales, que el Señor no es que está allí en los cielos eligiendo a quién bendecir, sino que Él establece leyes espirituales y aquel que la aplica es bendecido, es bendecida. Amén. Entonces, estos principios vendrían a ser leyes espirituales que rigen en este nuevo pacto para todos aquellos que lo hacen creyendo y que están entendiendo que de esa manera el Señor obra a favor de nuestra vida. Entonces, estos principios espirituales nos pueden servir para momentos futuros cuando la batalla en alguna área de nuestra vida se presenten. Aquí Abraham, el padre de la fe, fue probado. El Señor le llamó a este hombre Abraham. Primero se llamaba Abraham y luego Abraham, que tiene 2 significados distintos. Para nosotros pareciera que suena por ahí nomás, parecido, muy parecido, pero en los significados, el primer nombre significaba o significa padre enaltecido, y el segundo, Abraham, significa padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Ya el Señor le venía hablando y él tenía una contradicción en su propio hogar porque su esposa era estéril. Entonces Dios le habló algo por un lado, pero en lo natural él tenía como una contrariedad. Su esposa era estéril. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir eso? Y además, fue pasando el tiempo. Y Dios pareciera que no cumplía lo que le dijo. Tanto que él ya llegó a casi 100 años. Y Sara tenía sus 90. Y recién ahí el Señor le cumple la promesa de forma sobrenatural. Ahora, eso fue el principio de lo que el Señor quería hacer con él. Porque en lo que es esa línea de fe, el Señor tenía muchos hijos para Abraham. Aún nosotros en este tiempo somos llamados hijos de la misma fe de Abraham. Y por fe estamos heredando algunas de las promesas que el Señor le dio a Abraham. Ahora,
ya en sus comienzos, el Señor lo probó. Lo probó porque él había recibido un hijo de forma milagrosa y además era el único con su esposa Sara, y dice la palabra: a quien amas. Hijo único, tanto tiempo tardó en llegar, lo amaba. Y el Señor le dice: Abraham, tenés que ofrecer a tu hijo en sacrificio. Y sabe que cuentan los historiadores que en ese tiempo era como una cultura de, digamos, de parte de aquellos que seguían al reino de las tinieblas. Muchos de la gente temporánea o contemporánea de Abraham ofrecían a sus hijos, a sus ídolos, a sus creencias. Entonces, no era algo extraño, era algo que sucedía. Y Abraham fue probado. Pero lo que Dios estaba haciendo en este lugar era llevarlo a Abraham a aplicar un principio, a aplicar una ley, que era el de dar para luego que se multiplique. Pero le tocó un área muy difícil, porque era su hijo. Y sabe que desde los comienzos el Señor es el mismo, si bien hasta ese momento no había escritura que se conociera, pero en esencia aquel que tenía comunión con Dios podía entender que a Dios se le ama sobre todas las cosas. Entonces, Abraham, aunque no tenía mandamiento, él en su comunión entendía que el amor a Dios tenía que ser por sobre todas las cosas. Así que, por un lado, él ya entendía esta verdad y sabía que eso podía ser probado y él tenía que aprobar. Ahora nosotros, cuando, cuando escuchamos esta historia en estos días, casi nos escandalizamos. Y yo siempre le digo a los hermanos, a la iglesia, que fue la única vez que el Señor pidió eso. No es que el Señor después le pidió a otro, a otro, a otro. No, fue el único Abraham. Y después no hubo otro caso similar como en esta situación. Dios tenía un plan con Abraham de darle muchedumbre de hijos en la fe. Entonces tenía que llevarlo a cumplir ese principio. Eso por un lado. Pero por otro lado, hermano, es bueno pensar qué pasaba por el interior de Abraham, qué pensaba Abraham para que él obedeciera. ¿Qué secretos, qué conocía Abraham que él no dudó de obedecerle a Dios? Yo que nosotros podemos decir, bueno, yo te obedezco, Dios, pero hasta acá, no me pida más. Pero esto fue una petición muy difícil, muy difícil. Pero sin embargo, Abraham se decidió a obedecer. Se levantó muy temprano y se fue a juntar todo para ir a hacer
lo que el Señor le dijo. Ahora, ¿qué sabía Abraham que lo llevó a ser obediente? Dice aquí en Hebreos, el capítulo 11, verso 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que pasaba por el interior de Abraham. Porque Abraham tenía esa convicción, primeramente, de que Dios le dijo en Isaac. No era otro. Isaac era el escogido que seguiría con el cumplimiento de la promesa que vendría una gran descendencia. Eso por un lugar, por un lado. En Juan capítulo 8, verso 56, dice así, Evangelio de Juan, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto lo dijo el Señor Jesús muchos años después. Abraham tenía unos secretos que lo llevó a tener fe para obedecer a Dios. Cuando el Señor nos revela su palabra, la revelación de su palabra es lo que nos da la fe para obedecer. Es más, la fe es lo que nos lleva a una genuina obediencia. Si no hay fe, cuesta obedecer porque no estamos creyendo. Ahora, esta palabra dice que Abraham proféticamente vio los días de Jesús. No solamente que vio el ministerio de Cristo, lo que él realizaría en su ministerio, sino que proféticamente Abraham vio la crucifixión de Jesús muchos años antes. Abraham vio que el Hijo de Dios, el Padre entregó a su Hijo y se hizo hombre y murió en la cruz. Abraham vio que Jesús fue llevado a la tumba, pero también Abraham vio que Jesús resucitó. Amén. Entonces, como Abraham tenía esas dos anclas, primeramente que en Isaac le sería llamada descendencia. Él dice, no puede ser otro. Y como yo vi proféticamente que en el futuro el Hijo de Dios se entregaría en la cruz en sacrificio, moriría allí, lo llevarían a la tumba, pero Dios, el Padre, lo resucitaría. Gloria a Dios. Entonces, cuando él iba creyendo que lo mismo sucedería con Isaac si él llegaba a sacrificarlo. Ahí podemos entender un poco más a Abraham por qué él obedeció. Si nosotros tomamos la historia así como sin conocimiento, podemos decir, Abraham parece que era un padre desamorado, pero él se estaba moviendo en fe. Él no pensaba que iba a perder a su hijo. Él no pensaba que su hijo iba a quedar muerto. Él lo que iba pensando que si llegaba
al sacrificio Isaac moría, el Padre lo iba a resucitar, porque así él lo vio que iba a suceder con Cristo, y así él estaba creyendo que podía suceder con Isaac. Amén. Pero conocemos la historia. Dice aquí en Génesis capítulo 22, vamos a saltear algunos versículos, el 11 al 14. Dice, entonces el ángel de Jehová, ya estaba Abraham a punto de realizar el sacrificio. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Gloria a Dios. Mire, allí Abraham pasó la prueba, porque el Señor no quería que el hijo de Abraham muriera de esa manera. Solamente era una prueba. Y sabe, hermanos, cuando nosotros estamos siendo instruidos por el Señor, estamos siendo direccionados por el Señor, Él también nos puede dar un sentir de que tenemos que entregar ciertas cosas. A lo mejor no sea un hijo, porque ya a nadie más el Señor le pidió que entregue su hijo. Pero el Señor nos puede pedir otras cosas. ¿Y sabe lo que podemos decir, hermano? Qué bueno cuando el Señor nos pide cosas. ¿Puede decir conmigo? Qué bueno cuando el Señor nos pide cosas. ¿Veo que nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios? Ahora, ¿qué pasa cuando Él nos pide? No, Señor, yo quiero que tú me des nomás. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide cosas si a Él no le falta nada? Porque Él quiere formar nuestro corazón y lo quiere preparar para que ninguna de las cosas creadas esté por encima de nuestro amor a Él. Tenga cuidado, cuando el Señor ve que estás amando demasiado algo, el Señor te lo puede pedir. Porque dice que era Isaac a quien amaba. Piensa, ¿qué más ama? Ahí te miró a Juancito, Adela. Ahí. Bueno, Adela, quiero que Juancito vaya un tiempo a otro lugar. ¡Oh, no! A lo mejor no lo tenés que ofrecer en sacrificio, ¿eh? Pues se viaja. ¿Eh? Y hay que obedecer. Cuando
Cuando el Señor nos pide algo es porque Él está pensando en traer una bendición abundante a nuestra vida. Solo Él nos prepara el corazón. Yo anoté aquí un texto de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37 en adelante. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estos son principios establecidos que nos lleva a obedecer el mandamiento de Dios de amarlo por sobre todas las cosas en la práctica. Porque es fácil decirle, Señor, te amo. Oh, Señor, cuánto te amo. Pero en la práctica, cuando tenemos que elegir cómo o en qué lugar está Dios en tu vida. ¿Está por encima de tu familia? ¿Está por encima de tus hijos? ¿Está por encima de tu esposa? ¿Está por encima de tu esposo? ¿Está por encima de tus bienes? ¿Está por encima de ti mismo? Porque dice, el que haya su vida, es decir, el que quiera vivir para sí mismo, pierde. Pero el que pierde su propia vida para sí mismo y lo dedica para Dios y comienza a andar en los propósitos de Dios, ese la halla, la encuentra. Son principios, hermano, muy controversiales, son principios que a la mente o a la lógica humana es como que lo descoloca. Cuando la gente iba a escuchar a Jesús, quedaba medio descolocado. Porque el Señor Jesús le decía, a ustedes le enseñaron ojo por ojo y diente por diente. Pero yo le digo, no resistan al que es malo. El que te da un cachetazo en una de tus mejillas, ofrecerle la otra. ¿Cuánto querían escuchar a Jesús predicar, enseñar? Bueno, él daba ese tipo de enseñanza. Y cuando Jesús enseña, hermano, no es que él quiere añadir conocimiento. No, cuando Jesús enseña, es una palabra que debe quedar establecida en nuestra vida para vivirla. Jesús no quiere oyentes que vengan a buscar una información para saber algo más, pero es como que no están determinados a decir, voy a poner en práctica esta palabra. Son principios espirituales que al nosotros aplicarlo, hermanos, nos damos cuenta que es para bendición de nuestra vida. Nosotros encontramos otro caso un poquito parecido en Reyes, libro de Reyes, Primera de Reyes,
el capítulo 17 y el verso 8, dice así: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, diga conmigo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él, ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando nosotros comenzamos esta lectura, dice la palabra que el Señor le dijo: vete a Sarepta de Sidón, en el verso 9. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, allí no intervinió Elías. Allí fue Dios que le dijo a la viuda. Ella sabía que la voluntad de Dios era que llegado su momento, ella tenía que sustentar al profeta. Una orden. El Señor le dijo eso, pero ahora esa orden llegó en el momento menos indicado. Llegó cuando ya le quedaba lo último. Podríamos decir justo ahora. ¿Eh? Justo ahora. Cuando Elías le dijo, ella sabía que no era cosa de Elías, porque ya Dios le había dicho. Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno está buscando de Dios, sabe cuando el Señor nos está direccionando a algo y de repente tú escuchas a alguien que dice lo mismo y te está confirmando, tú sabes que no es iniciativa de esa persona, sino que es Dios que te está confirmando lo que ya Él ha puesto en tu corazón. Y yo le decía, dice esto: dad y se os dará. Es una ley. Y no tiene que ver solo, hermano, con la ofrenda, sino que es en todos los órdenes de nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a dar, cuando aprendemos a dejar cosas por el Señor, por el propósito, estamos aplicando una ley de multiplicación en cualquier área. Si tú o yo, un ejemplo,
Comenzamos a darle tiempo a Dios, el tiempo que Él nos pide para orar, el tiempo que Él nos pide para congregarnos, el tiempo que Él nos pide para escuchar o leer su palabra. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios te va a multiplicar el tiempo. Es así exactamente en todas las áreas. Porque esto, hermano, es una ley. Pero nosotros nos regimos por las leyes del reino. ¿Y sabe lo que el Señor me ministraba, hermanos? Cuando uno puede leer la historia de Isaac, cuando vino un hambre sobre la tierra, el Señor en ese mismo tiempo, fue una oportunidad para Isaac ser bendecido, prosperado grandemente. En ese mismo momento. Está en usted o en mí en quedarme con el discurso en lo natural o escuchar lo que dice la palabra de Dios que nos dejó escrito. Amén. Tanto en los días de Isaac, dice la palabra que él sembró en aquella tierra en obediencia. Eso está en Génesis 26. Y cosechó aquel año 100 por 1. En el año de la escasez, en el año del hambre, Isaac hizo lo que sabía hacer. Isaac fue obediente y en ese año Dios le prosperó. Amén. Ahora esto va totalmente contrario a los pronósticos de la gente natural. Y cuando digo gente natural me refiero a las personas que no han entregado su vida a Cristo, que no están poniendo su fe en la palabra de Dios, sino que su único recurso es su mentalidad humana. Mentalidad en lo natural. La palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Entonces, nosotros tenemos por un lado el discurso de la gente natural, pero también tenemos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿A quién le va a creer? ¿A quién le vamos a creer? Al discurso nacido desde lo natural, de la lógica. Y con esto no quiero que suene una crítica, pero hay un discurso que se transmite desde una esencia natural, lógica, pero hay un mensaje que se ministra desde el Espíritu, desde el reino de Dios. Ahora el Señor se encargó de registrar que Isaac en tiempo de hambre fue prosperado hasta hacerse muy poderoso. El Señor se encarga de registrar en la palabra que en los años de sequía, en los días de Elías, la viuda recibió provisión. Y luego el Señor Jesús dice, no hay ninguno que aplique estas leyes que no reciba 100 veces más en esta vida. Yo no sé con qué mensaje te quedarás. Si te quedarás con el mensaje del ministro de Economía o te quedarás con la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué mensaje te quedará? La palabra, hermano, viene a veces con antelación, con anticipación. ¿Por qué? Porque la viuda recibió el mensaje antes.
Y llegó el momento que ella tenía que obedecer a lo que se le ordenó. Quizá usted diga, pastor, esta palabra a mí ahora no me está haciendo mucha falta. Pero cuando pasen los días y te llegue la boleta de luz, acordate de esta palabra. Cuando pasen los días y encuentre todo más caro, acordate de esta palabra. Acordate que tú cambiaste de gobierno en lo natural, pero en lo espiritual es el mismo gobierno, es el mismo Señor, es el mismo Rey y es la misma palabra y es el mismo poder que te va a sustentar y que te va a proveer y que va a desatar en tu vida ese poder multiplicador. Y aún, hermano, escuche esto, aún este tiempo es una posibilidad para los hijos de Dios de ver lo sobrenatural en tu economía. Te va a prosperar el Señor como nunca antes, porque el Señor muestra su poder cuando lo natural parece que está más difícil. Ahí se ve la mano de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando en lo natural la crisis apriete, acordate que tu rey es Jesús. Aleluya. Y Él te dejó leyes. Él te dejó mandamientos. Y cuando nosotros aplicamos esos mandamientos, hermano, cuando somos obedientes porque le estamos creyendo, eso va a desatar lo que Él prometió en nuestra vida. Por eso cuando el Señor te pide algo, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Porque no es que el Señor te quiere quitar algo, sino que el Señor quiere formar tu corazón para que en la práctica Dios sea el primero en tu vida. No solamente de boca, sino en la práctica. Aun cuando parece muy difícil, decimos, no, Dios es primero. No decimos Dios es primero porque ahora me está yendo bien. Ahora cuando ya la cosa ajuste un poco más, ahí yo no sé si va a ser Dios primero o no. Cuando Elías le instruye a la viuda, parece un hombre egoísta. Yo creo, si uno piensa con la lógica, supongamos que usted sea Elías y encuentra una persona en esa situación, lo que lógicamente se hace es decir, bueno, coman ustedes. ¿Es así o no? Ahora, Elías parecía un descorazonado. Sino a mí primero. Qué corazón que tenía Elías, ¿eh? Oh. Pero ¿por qué Elías tenía que, quizá hasta él pensando humanamente decía, no tendría que ser así, pero la voluntad de Dios es así? Entonces él le dijo, haceme a mí primero y después. ¿Por qué? Porque cuando esa viuda aprendió a poner en primer lugar los mandamientos de Dios, el Señor multiplicó los recursos en su casa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Por eso nosotros tenemos que regirnos por los principios espirituales que el Señor nos dejó. Porque haciendo eso, hermano, es cuando se activa en nuestra vida, en nuestra economía, lo sobrenatural. Y quiero darte una palabra que el Señor me lo ministró por el Espíritu. El tiempo que se avecina
Es una oportunidad, hermano, gloriosa para tu vida, para tu economía. Gloria a Dios. Tu economía, según el mensaje de las personas que no tienen a Dios ni tienen la palabra de Dios. No visione tu futuro económico según gente que no conoce a Dios ni tiene cuenta a Dios. No, no te proyectes según ese mensaje. Proyéctate según lo que dice la palabra de Dios. Proyéctate según los principios del reino y créele al Señor, porque en este tiempo es un tiempo de bendición para tu vida. De parte del reino de Dios es un tiempo de bendición, es un tiempo de multiplicación, es un tiempo de prosperidad para tu vida. Y quiero decirte esto porque el Espíritu de Dios estuvo ministrando mi vida y yo sé que así será con todos aquellos que le creen y le obedecen. Va a ser el tiempo que más prosperen, que más bendecidos van a estar porque están confiando en el Señor y en su palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, en este tiempo voy a prosperar. En este tiempo la bendición de Dios va a sobreabundar sobre mi vida. En este tiempo el Señor se va a manifestar en mi economía. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Todavía no hemos ofrendado. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera hacerlo, vamos a estar ofrendando. Gloria a Dios. Vamos a aplicar los principios del reino. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esta es una palabra, hermanos, que te va a sostener en días difíciles, en días contradictorios en lo natural. Pero es la palabra de Dios que se va a cumplir. Es la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, y no quiero que te quede con solo la parte económica. Porque este principio no es solamente para el área económica. Es para todos los órdenes de nuestra vida. Si Dios te pide algo, si Dios te pide tiempo, si Dios te pide que deje quizás de estar un tiempo viviendo para ti mismo o para tu familia, para servir a Dios, si Dios te pide eso, hermano, no lo dudes. No lo dudes porque viene 100 veces más. Esto lo dijo Jesús. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que decidir si vamos a vivir para nosotros mismos o vamos a vivir para Dios. Si vamos a vivir para el propósito de Dios. Hay un momento en tu vida el Señor dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabe lo que dice después?
El Señor dice, el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quiere decir que cuando tomamos nuestra cruz para seguir el propósito de Dios en nosotros, ahí somos dignos de portar la presencia de Dios, la presencia de Cristo y la presencia del Padre. Cuando decidimos dar nuestra vida al propósito de Dios, es cuando somos dignos de la presencia de Cristo y de la presencia del Padre acompañándonos. Solo los que lo aman por sobre todas las cosas son dignos del Señor. No sé si podés ponerte el pie y cantamos ese coro que estabas cantando. Si te tengo a ti, tengo todo. Si usted propuso en su corazón dar en esta hora, hágalo. Y cantamos al Señor. Y en esta adoración, en esta alabanza, si usted tiene que entregar su vida, tiene que entregar su tiempo, tiene que entregar alguna área y lo quiere hacer, hágalo. Porque haciéndolo está aplicando una ley del reino. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo,
Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, Gloria a Dios. Si usted quiere ofrendar su vida ante la presencia del Señor, dígale: Señor, aquí está mi vida como ofrenda para hacer tu voluntad, Señor. Aquí te presento mi vida, Señor, en confianza. Sé que si te doy mi vida no es que la voy a perder, sino que lo voy a hallar, Señor. Aleluya. eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Aleluya. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Una ofrenda de aplauso. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la reunión, hermanos. El Señor les bendiga.